Lo primero que tuve que hacer es demoler una pequeña pared que no cumplía ninguna función y que le restaba espacio al garage. Lamentablemente no pude filmarlo porque no tenía pensado subirlo, pero saqué un par de fotos de cómo fue la transformación paso a paso. Para hacer esto me ayudé de un cortafierro grande, otro un poquito más chico como para cosas más delicadas, unos guantes porque cada tanto se me escapaba un mazazo y una masa grande. Con una pala y un balde fui tirando todo el escombro a un costado y como vemos pude reciclar muchos ladrillos que me van a servir para hacer otra cosa después. Acá podemos ver cómo quedó el costado de la pared que no iba a tirar, que después terminé tirando. En futuros episodios vamos a verlo eso. Y bueno, acá vemos que quedó bastante irregular, con muchos bordes que sobresalían, igual que el piso, así que eso lo tuve que picar. Acá vemos como lo piqué un poquito más para que quede más parejo, pero después lo tuve que seguir picando porque de todas formas sobresalía. La idea es dejarlo lo más liso posible para que después al revoque lo dejé liso y no se note ninguna imperfección. Ayudándome de un pedazo de madera recto, fui picando y apoyando la madera para constatar que no sobresalga el cemento. Ahí vemos que en la pared también piqué y quedó mucho más liso. Esa es la superficie ideal para revocar. Ahí le hice los últimos retoques con el cortafierro porque no cuadraba bien. Y ahí quedó justo para revocar. Para la mezcla usé 6 de arena y 2 de cemento. Van 1 de cemento por cada 3 de arena. A mí me gusta mezclar a pala antes de echarle el agua para que se mezcle mejor. Ahora hacemos un agujero en el medio, vamos echando agua y vamos mezclando con la pala. Cuando se una bien la mezcla, tiene que quedar con esta consistencia. Esto va a depender de para qué necesitemos la mezcla. Ahora tenemos que mojar todas las superficies en las que vayamos a tirar el cemento. Esto es para que adhiera mejor la mezcla. Llenamos un balde con cemento y lo llevamos al lugar donde tengamos que revocar. A mí me gusta ponerle el cemento a la parte contraria de la cuchara y ahí ir presionando. Eso va a hacer que se nos caiga menos el cemento y ensuciemos menos. Así es menos para limpiar. Sobre todo en algunos lugares que lo tengamos que hacer internos, eso se agradece. Como pueden ver, la consistencia de esta mezcla es bastante dura. La hice así porque, como en este caso lo tengo que poner en una pared, si va demasiado líquida, se cae enseguida. Esto es muy importante porque si no hace casi imposible que se pueda revocar algo. Además, después de cada mano de cemento, tenemos que dejar tirar un rato para que adhiera bien y no se caiga todo. Sobre todo es importante cuando hay mucho para rellenar. En este caso voy a usar esta cuchara chiquita por el poco espacio que tengo. La idea es ir rellenando, no importa si queda feo al principio, lo importante es que quede lo más liso posible y después se va a ir aplanando. Y ahora le vamos a dar un poquito más abajo. Y bueno, así nos va quedando por ahora. Vemos que quedó bastante lisito. Y ahora tenemos que dejar tirar un rato y seguimos revocando. Ahora le vamos a dar un poco del otro lado, así creamos la esquina. Bueno, y acá lo tenemos revocado de los dos lados. Mientras dejamos tirar la pared, vamos a ir rellenando un poco el piso.
Para que quede más derecho podemos ayudarnos de un fratacho de madera o de plástico. Así después nos cuesta menos enderezarlo con el fratacho de esponja. Ahora que ya tiré un poco, seguimos rellenando del otro lado en la pared y el piso. Ahora seguimos revocando un poco más arriba. Ahora vamos del otro lado y seguimos rellenando. Bueno, ahí ya nos quedó bastante parejo. Ahora tenemos que ver si nos falta un poco y rellenar si es necesario. Ahora voy a usar el fratacho, lo voy a apoyar del otro lado y la otra pared queda justo en la esquina, la voy rellenando. Así me queda bien derecho. Esto es provisorio, después usamos una madera larga para que quede toda la superficie derecha. Antes de que se seque, vamos usando un fratacho de esponja. Lo mojamos antes y lo pasamos hasta que quede bastante liso. Para que la esquina quede lisa, nos ayudamos del fratacho de plástico y le pasamos el fratacho con esponja justo en el borde, y así se alisa. Y acá vemos el resultado. Como podemos observar, quedó bastante liso. Faltó rellenar, pero bueno, ya va mejorando. Ahora le damos de este lado y después volvemos a darle del otro lado. Ahora vamos del otro lado y le pasamos el fratacho. Apoyamos el fratacho de plástico de un lado para generar una superficie recta y le pasamos el fratacho con esponja del otro lado para alisar. Y acá podemos ver los resultados. Ya quedó muy derecho. Vemos del otro lado y la esquina quedó bastante bien también. Es cuestión de ir rellenando o sacando donde nos pasamos. Ahora seguimos con el piso, pero antes lo mojamos para que adhiera bien la mezcla. Es cuestión de tirar la mezcla al piso y después usar una regla para enderezar. Y vamos alisando con el fratacho de plástico.
Y así nos quedó. Ahora lo que tenemos que hacer es fratachar con el fratacho de esponja. Pero antes seguimos rellenando. Acá antes tenía instalada una columna. Rompí todo el material alrededor y la arranqué. Y la usé de cimiento para una pared que tenía que levantar. Así que vamos a rellenar acá también. Y así nos va quedando lo que hicimos. Quedó bastante parejo. Después para terminarlo se fratacha. Ahora vamos tirando el cemento y con la ayuda de una regla derecha de madera vamos enderezando la superficie. Y bueno, como me quedé sin mezcla, vamos a pasar a darle el fratacho final. Cuando el fratacho de esponja se empasta, hay que mojarlo y limpiarle un poco del agua. No hay que ponerlo muy cargado porque si no se lleva toda la mezcla. Y así nos quedó el piso. Muy conforme con el resultado. Como no sabía qué iba a hacer con el piso, ya que estaba, agarré la cuchara y le dibujé parte de los cerámicos, como para después en tal caso pintarlo con alguna pintura para cerámicos y esas pinturas tipo epoxi que van también en el cerámico y en el cemento seco. Pero quizás después haga un contrapiso y tape todo el cerámico. Ahí como vemos quedó bastante derecho, quedó muy lindo y el piso también. Bueno, acá estamos al otro día,
hay que tirarle agua al cemento para que no se agriete por el sol. Espero que les haya gustado el video. Y tengo varios videos para editar de albañilería, una pared que estoy levantando. Así que en un futuro cercano voy a estar subiéndolos.